les ruego ir a segundo libro de Reyes, Crónicas, capítulo 14, en el versículo 11, la palabra de nuestro Dios dice: y clamó el rey a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Invoquemos de nuevo el nombre de nuestro santo y buen Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, qué gozo es estar hoy reunidos juntos, invocando tu nombre, especialmente en este tiempo de oración, donde vamos a presentar delante de ti acciones de gracias, ruegos, súplicas, donde vamos a invocar el nombre de tu Hijo Jesucristo y a través de él vamos a inclinar nuestro rostro delante del trono de tu gracia, con esa plena confianza de que tú escuchas a tu pueblo cuando ora junto. Señor, y hoy al presentarnos ante ti, deseamos escudriñar este pasaje tan especial de las Sagradas Escrituras, en el cual encontramos una oración humilde y sencilla, pero llena de fe. Una oración llena de convicción de que tú eres el Dios eterno que se complace en escuchar los ruegos de tu pueblo. Que así, Señor, como la sierva levanta la mirada delante de su amo, esperando la misericordia, así hoy, Señor, nosotros vamos a levantar nuestros ojos al cielo en súplica humilde, pero deseamos antes ser fortalecidos por tu palabra y ser conducidos a la plena convicción de que tú te gozas en escuchar los ruegos de tu pueblo, porque tú te gozas en dar respuesta y en satisfacer nuestras necesidades conforme a tu voluntad. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo nos asista en esta noche y que tú seas bendiciéndonos abundantemente en Cristo Jesús. Amén. Bien, deseo hoy que estemos meditando, reflexionando en este ruego que presenta este rey, uno de esos pocos reyes que en la historia de Judá realmente tuvo una comunión sincera con el Dios Santo, porque sí, recordamos la historia de este pueblo y la historia de los reyes, encontraremos que luego de que el reino se fracciona en dos entre el reino del sur y el reino de Israel, vamos a encontrar que buena parte de los reyes que gobernaron a Judá, que se supone que era la nación que tenía el templo, la nación que tenía la verdadera adoración, el sacerdocio, la ley de Dios, vamos a encontrar que casi todos los reyes fueron débiles en obedecer a Dios, que poco a poco se fueron apartando de la ley santa y permitieron o consintieron o fueron negligentes en resistir la entrada de la idolatría a la nación. Y el resultado fue que ese constante alejamiento de la santa ley de nuestro Dios
de esa adoración real, limpia y sincera ante Dios, desembocó en que este pueblo constantemente creciera en la idolatría. Idolatría. Realmente pocos reyes imitaron al rey David. Pocos reyes tuvieron temor de Dios, fueron escasos, y dentro de esos escasos reyes encontramos a este rey que decidió desde el principio de su reinado hacer que el pueblo de Dios, hacer que toda la nación volviera a esa adoración sincera hacia el verdadero Dios. Bueno, el autor nos dice en el versículo 1 que en los días de este rey Dios le dio paz al pueblo. Era un rey justo, era un rey que adoraba sinceramente al Dios de Israel, y por lo menos los primeros 10 años este pueblo tuvo paz y tuvo reposo. Preguntémonos, ¿por qué este pueblo tuvo paz y reposo durante este reinado de paz, de adoración real al Dios de Israel? Bueno, porque la Biblia nos dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, este rey vivía una vida de comunión con Dios, vivía su vida delante de Dios. Coram Deo, vivía su vida haciendo lo recto delante de la vista de Dios Padre, porque él, desarrollando por el Espíritu Santo ese temor a Dios, vivía con la conciencia de que todo lo que hacía, todo lo que pensaba, incluso aquello que no hacía, lo vivía delante de los ojos de Dios. Y cuando una persona vive con esa conciencia de que toda su vida está desarrollándose delante de la mirada santa de Dios, entonces anda con temor delante de Él. Y eso significa que cuando nosotros pecamos es porque estamos cayendo en algo así como un ateísmo práctico momentáneo. Estamos desconociendo, rechazando o olvidando conscientemente que existe Dios y que nuestra vida gira y transcurre delante de Él. Por lo tanto, este rey que vivía coram Deo delante de Dios, quitó todos los lugares idolátricos, arrasó con toda falsa adoración y se esforzó para que el pueblo adorara realmente a Dios. En medio de esta paz que Dios mismo dio, los enemigos del reino, que nunca descansan en atacar al pueblo santo, y mucho menos cuando ven que este pueblo santo está en paz, está en tranquilidad y está progresando, entonces el diablo, enemigo del reino de Dios, levanta a un adalid, enemigo del pueblo. Y esto lo encontramos allí en el versículo 9. Dice, y salió Sera etíope contra el pueblo con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Realmente,
la adversidad, la tormenta que se levantó contra el pueblo, contra este rey piadoso y contra este pueblo que estaba adorando con sinceridad al Dios de Israel, la amenaza que se avecinaba era muy grande. ¿Por qué? Porque era 1,000,000 de soldados y 300 carros, mientras que el rey del pueblo de Dios solo contaba con 580,000 hombres. Realmente era una desproporción bastante alta, y el riesgo de que el pueblo de Dios fuera vencido y sufriera era bastante considerable. No obstante, cuando un hombre adora realmente a Dios, erradica la idolatría de su ser y anda en temor de Él, aún en medio de la adversidad más grande, su alma no desfallece. Y ese rey no desfalleció ante este ejército que lo doblaba en fuerza. ¿Por qué razón? Porque él sabe que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero esta confianza no significaba que el rey iba a decir, ok, yo confío en Dios y Dios se va a encargar de solucionar esto. No, cuando viene la adversidad, cuando viene la aflicción, cuando viene el enemigo deseando hacernos guerra, entonces la invitación que la Biblia y que esta narración nos está haciendo hoy es que ese es el momento indicado para que nos inclinemos en ruegos, en súplicas, clamores, en oraciones sentidas delante del Dios de Israel. Y esto es lo que hace el rey. El rey con el pueblo vienen en clamor delante de Dios y él eleva una oración que quisiera que revisáramos brevemente hoy. Cuando hay peligro, cuando hay adversidad, cuando hay tribulación, cuando sentimos que la guerra contra nuestro ser, contra nuestra vida espiritual está acrecentándose, entonces ese es un tiempo para orar como hizo este rey. Hoy vamos a estar viendo un poderoso ayudador para un débil adorador. Un poderoso ayudador para un débil adorador. Y nos vamos a concentrar brevemente en 4 aspectos fundamentales de este ruego, de esta oración que eleva a este piadoso rey delante de Dios. Y Dios quiera que hagamos nuestra la oración que encontramos aquí siempre que nos enfrentemos con guerra contra nuestra vida espiritual, aflicción o adversidad. Y nos vamos a concentrar en 4 aspectos fundamentales. Primero, veamos cómo este rey en su ruego exalta el poder y la soberanía de Dios. 2, veamos cómo este rey acude al Dios del pacto. 3, cómo él reconoce la dependencia que tiene de Dios, aunque era un rey. Y 4, cómo él concluye, alimentando aún más su fe y la del pueblo por medio de este ruego, glorificando el nombre de Dios. Veamos el primer aspecto de este ruego, cómo el rey exalta el poder y la soberanía de Dios. Dice él, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna
en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Esta es una oración de humillación. Es un rey. Y el rey se humilla delante de ¿quién? Delante del Dios soberano. Y él está reconociendo que el poder viene solamente de Dios. Como dice el Salmo 62, versículo 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. ¿Qué? Que de Dios es el poder. Y el rey sabía que la victoria contra ese adversario tan grande no depende del instrumento y no depende de si él era fuerte o si él era débil, o no depende de si este medio que va a usar Dios es grande o pequeño. No, él está reconociendo que si Dios quiere dar la victoria, él es poderoso para destruir al enemigo más grande, al ejército más grande, y es poderoso para dar la victoria incluso a través de un minúsculo grupo de soldados. Esto es lo que está diciendo el rey cuando él empieza así su ruego. Que las victorias del pueblo de Dios no se ganan con la fuerza, astucia, inteligencia o poder humano. Que las victorias del reino de Dios se ganan únicamente con el poder de Él, con el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza humana, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, las guerras del pueblo de Dios usualmente estaban relacionadas con pueblos enemigos que deseaban oprimirlos. Las guerras del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, que el pueblo de Dios también tiene guerras, que el pueblo de Dios hoy también tiene batallas fieras, pero ya no se trata de naciones vecinas. Ya no se trata tanto de ejércitos humanos que quieren venir en guerra y atacarnos. No tanto. Las guerras que tenemos hoy día aún son mucho más terribles. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos dice que el que pelea contra nosotros es ese temible enemigo que se llama Satanás, el diablo. El apóstol nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra ¿qué? Dice él, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ese es el ejército que ataca al cristiano hoy día, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De manera que si tenemos un enemigo tan temible hoy día, entonces es menester que el cristiano frecuentemente haga la oración de este rey, confiando en el poder soberano del Altísimo, quien podrá ayudarnos a pesar de las fuertes tentaciones que Satanás, que el mundo y que nuestra carne traen sobre nuestras vidas. Así nos estemos viendo como pequeños, débiles, insignificantes frente a la atractiva
gigantesca tentación del diablo, del mundo o de la carne, podemos tener la confianza como la que tuvo este rey, que el poder del Señor es suficiente para socorrernos y darnos la victoria. Y esto nos lleva a un segundo aspecto de la oración que encontramos aquí, y es que el rey acude al Dios del pacto. Y esto es fundamental, porque no se trata de que Dios escuche por la grandilocuencia de nuestra oración, que no se trata de que Él escuche tanto por el llanto, tanto porque estamos gritando ante Él. No, Dios escucha porque Él es el Dios del pacto y Él cumple el pacto. ¿Y dónde se deja ver esto? Cuando Él dice, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Pensemos en Dios nuestro. Dios nuestro, ¿qué significa? Que Jehová era el Dios de Israel. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios era de una forma especial el Dios de Israel? Porque Dios no solamente era el creador de este pueblo, sino que Dios estableció un pacto con este pueblo. Un pacto a través del cual Él iba a bendecir a esta nación si se mantenía fiel, obediente a las leyes que Dios dio por medio de Moisés. Este fue un pacto que Dios realizó con el pueblo. Isaías 43, versículo 1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. ¿Por qué razón? Porque yo te redimí. Y cuando Él dice yo te redimí, yo soy el Dios del pacto. Yo hice un pacto contigo por medio de Abraham. Tú eres mi pueblo, yo soy de ustedes. Te puse nombre, mío eres tú. Y el rey entonces en su ruego es consciente de que todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Que solamente por este glorioso pacto de gracia que Dios ha hecho con su pueblo es que Él responde nuestros ruegos, no es por nada más. Que si Dios escucha la oración de este rey y salva al pueblo de ese enemigo tan grande, será por ese pacto que Él hizo con Abraham. Hermano, Dios hizo un mejor pacto con la iglesia. Y ese pacto fue hecho en Jesucristo. Y ese pacto fue realizado por medio de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y cualquiera que venga a Dios en ruegos, recordándole a Dios ese pacto, de seguro que Dios le escucha. Y de seguro que recibirá la respuesta de Dios, porque si yo estoy orando conforme a ese pacto que Dios hizo con su pueblo a través de Cristo, es porque estoy viviendo en ese pacto, estoy andando bajo la luz y la santidad y la verdad de ese pacto tan grande. Además, la iglesia de Cristo sabe y debe recordar hoy que el garante de ese pacto es Cristo mismo. El garante de ese pacto es Él. ¿Y habrá un mejor garante que Cristo? ¿Habrá una mejor garantía que Cristo? Que si acudimos confiados a Dios el Padre, suplicando por el socorro de su gracia, cuando estamos siendo fuertemente tentados por el diablo, por la carne o por el mundo, Cristo mismo intercederá por nosotros delante del trono de la gracia. Esto es lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Qué es esto de confiadamente? Bueno, es lo que está haciendo aquí el rey. Ayúdanos, oh Dios
nuestro. Tú eres nuestro Dios. Nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro. Y porque eres nuestro, saldrás en nuestra defensa. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el trono de la gracia por medio de la oración? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto fue lo que halló este rey. Gracia para el oportuno socorro. Y esto nos lleva a nuestro tercer pensamiento. Dice, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. ¿Qué está haciendo aquí el rey en su ruego? Reconoce la dependencia que él tiene de Dios. En ti nos apoyamos y en tu nombre, en lo que tú eres, oh Dios, en lo que tú has revelado de ti hacia nuestras vidas, en tu nombre venimos contra este ejército. Recordemos, el ejército del rey de Judá era pequeño, pero él tenía hombres, esos 500,000 hombres, eran hombres bien preparados para la guerra. Si miran allí en el versículo 8, dice que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Todos hombres diestros. Y en el versículo 6 nos dice que las ciudades estaban fortificadas para resistir al enemigo. Aunque el ejército de él era menos, realmente era un ejército diestro. Pero ¿qué es lo que pasa en ese ruego del rey? Él reconoce que su confianza no estaba en los recursos propios, que su confianza estaba en el poder de Dios. Y esa es la razón por la cual luego Pablo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, así como el rey no confió en ese ejército adiestrado que tenía, en los muros que habían construido para protección, así como él no confiaba en ninguna capacidad humana, el cristiano tampoco confía en sus propias capacidades, y él sabe que cuando la tentación viene es tiempo de hacer esta oración delante de Dios. Que cuando la tentación viene, cuando la aflicción viene, cuando la turbación viene, cuando la tribulación viene, es tiempo para humillarse delante de Dios, porque no podemos confiar en nada que sea nuestro. No podemos confiar en toda la cantidad de tiempo que llevo leyendo la Biblia. No puedo confiar en todo el tiempo que llevo siendo de cristiano. No puedo confiar en que yo soy diácono o pastor de la iglesia. No puedo confiar absolutamente en nada que esté en mí mismo, porque mis fuerzas no son nada cuando la tentación viene. Cuando la tentación viene es un ejército muy, pero muy grande. Cuando la aflicción viene, la duda viene, la turbación viene, la desconfianza viene. Esos son enemigos muy, pero muy grandes. Y no podemos confiar en nada de lo que sea nuestro. Tenemos que confiar solo en Dios. Y esto nos lleva a nuestro último pensamiento. El rey concluye exaltando el nombre de Dios, glorificando el nombre de Dios. Y eso es algo clave. Cuando usted mira los ruegos del salmista, usted siempre se va a observar que el rey, que él está exaltando y alabando el nombre de Dios. Él está anticipándose a la respuesta que Dios mismo le va a dar. Y entonces
ellos prorrumpen en gozo, exaltando a ese Dios que responde los ruegos de su pueblo. Los enemigos de este rey son hombres fuertes, sí, 1,000,000 listos para destruir al pueblo de Dios. Pero el salmista, o más bien el rey, exalta a Dios, reconociendo que frente a ese Dios todopoderoso, este ejército tan grande es como nada, su fuerza es ninguna. Cuando el rey dice, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre, él está exaltando el poder de Dios y eso le está dando confianza a él y le está dando confianza al ejército. Porque este rey y su pueblo no tendrán que hacer mucho. Les tocará una parte, una responsabilidad, claro que sí, pero ellos no tendrán que hacer tanto, sino que Dios va a mostrar que su poder es tan grande que Él vence al enemigo más grande y que el enemigo más grande de este mundo no puede mover ni un ápice el trono de nuestro Dios, que nadie podrá afectarlo. Y esta es una verdad que le dio confianza a los santos en los tiempos bíblicos. Recordamos a Nabucodonosor, este rey impío que tuvo un encuentro con Dios. Este rey que se levantó orgulloso diciendo que todo el mundo le pertenecía. Y Dios lo humilló hasta lo sumo. Y luego él dijo en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Aunque los reyes de la tierra se levanten juntos contra Dios, contra Cristo, contra su pueblo, y orienten contra Dios todos sus fusiles y el armamento más avanzado que exista, eso será una pelea ridícula. Pues el Salmo 2:4 dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Recuerda, nuestras batallas por el reino, por nuestra vida espiritual, son las batallas del Señor. Son las batallas de Él. Y no importa lo fiero de la lucha, tenemos un capitán que nos ayuda, que nos asegura en la victoria. Y por eso Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y cuál fue el resultado de este ruego humilde de este rey? Dice en el versículo 12, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaban los persiguieron, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos como delante de Jehová y delante de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Esa será la respuesta del trono de la gracia si clamamos así como hizo este rey, con esa plena convicción. Hermano, quiero preguntarte, ¿eres tú un adorador de Dios o un adorador de ídolos? Recuerda, los reyes de Judá que se desviaron de la adoración al verdadero Dios sucumbieron rápidamente delante de los enemigos que Dios mismo levantaba contra ellos. Ellos no pudieron acudir al socorro de Dios porque no tenían
comunión con Él. Su corazón, sus mentes, su vida espiritual había sido nublada por su propio pecado. Ellos sabían que Dios no los iba a escuchar, no tenían comunión con Él. Pero vuelvo a preguntarte, hermano, ¿eres un adorador del Dios verdadero? ¿Has expulsado toda la idolatría de tu ser? ¿Te mantienes en comunión constante con Dios a través de Cristo? Si esto es así, entonces, hermano, sabes que tienes un Dios en los cielos, que tienes un Dios que es tu Padre, que tienes un Dios que pelea por ti, que tienes de tu lado a aquel que no necesita ayuda humana para vencer a los gigantes que se levantan en contra de los cristianos. Hermano, ¿te sientes muy pequeño, insignificante, débil frente a un problema al cual estás viendo como muy grande? Hoy, a través de este ruego de este rey, aprendemos que debemos acudir ante aquel que no tiene dificultad alguna en ayudar en un problema grande o pequeño. Su fuerza es tal, mi hermano, que Dios no conoce lo difícil. Dios no conoce lo imposible. Y si hay fuertes tentaciones tratando de atraparte con sus garras, no olvides que puedes acudir con plena confianza a Jehová de los ejércitos. Él peleará por ti, Él te librará del enemigo. Dios, por medio de Cristo, asegura que te ayudará en medio de la tribulación más grande. Hermano, presenta delante de Cristo tus cargas, tus aflicciones, tus tribulaciones, tus luchas, tus frustraciones, tus problemas, tus retos, tus gigantes, tus adversarios. Recuerda lo que aprendimos hoy de este ruego de ese rey. El Señor está dispuesto a ayudar a su pueblo siempre, porque Dios entró en una relación de pacto con nosotros. Y si hacemos esto constantemente, veremos más victorias en nuestras vidas. Dios quiera que hagamos nuestro este ruego de este rey. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, una vez más queremos darte gracias por tus muchas misericordias. Gracias por esta oración que quedó consignada en tu palabra. Gracias, Dios, porque a través de este ruego vemos cómo deben ser las oraciones de tu pueblo. Y más cuando estamos pasando por grandes dificultades. Oh Dios, ten misericordia de tu pueblo hoy. Dios nuestro, a ti que no te cuesta ayudar en lo mucho o en lo poco. A ti que no te cuesta vencer lo grande o lo pequeño. A ti, oh Dios, nos acercaremos hoy nuevamente presentando nuestras peticiones, presentando los ruegos de tu pueblo, las necesidades de tu pueblo. Oh Dios, concédenos ver esas grandes victorias y esas grandes respuestas, y danos corazones humildes como el de ese rey, con ese conocimiento de ti que lo llevó a tener paz y tranquilidad en medio de la tormenta más grande. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.